O sea, que ves una mejora de hace unos años a ahora, está todo más regulado y hay más conciencia, ¿no? Sí, va avanzando. Desafortunadamente el empleador no colabora, tienes dos opciones. O dejo de trabajar aquí o denuncio. No recomiendo que trabajéis fuera de condiciones seguras porque al final es vuestro futuro Mm. y no compensa. ¿En qué sentido, por ejemplo, afecta que te tengan dada de alta muchas menos horas de las que estás trabajando? ¿Qué repercusiones para esa persona puede tener haber ejercido moving o maltrato? Pero la seguridad jurídica tiene que ser garantista o todo el mundo tiene derecho a una defensa justa, sea cual sea su condición económica, social, política, ideológica, racial o lo que sea. Bienvenidas y bienvenidos al siguiente episodio del podcast de danza Lo siento, tengo ensayo. En esta ocasión hemos estado hablando con Lucas, que es abogado, es asesor de artistas en general, pero hemos estado hablando sobre todo de la parte de asesoramiento a bailarines. Muy, muy importante. No podéis perderos este capítulo porque es que no sabemos nada y lo tenemos que saber. Así que os dejo ahora con el episodio en el que hemos hablado de lo que tenemos que exigir, de cómo tienen que ser los contratos, de los derechos de imagen que tenemos y que no pedimos, de, bueno, de millones de cosas. Probablemente hagamos una segunda parte porque seguro que se han quedado muchas cosas y seguro que tenéis también muchas preguntas que hacer. Así que nada, suscribiros, darle un like y a ver el vídeo. Hola Lucas, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotras? Muy bien, con muchas, muchas ganas de tenerte aquí y hablar contigo. Bueno, será lo que se pueda, ¿no? Pues bien, no, ya verás que va a ser muy interesante, estoy segura. Y además llevamos ya, pues, ¿desde cuándo hablamos contigo para contactar? No sé, ¿en noviembre quizás? Más o menos os he estado posponiendo algunos meses por trabajo, pero yo también tenía ganas de venir. Ujú. Pero, o sea, que es una entrevista que tenemos muchas ganas de hacer, así que lo primero es que nos cuentes un poco quién eres. Bueno, pues yo soy Lucas Carcelén, soy graduado en Derecho, luego estudié diferentes materias, máster de alta especialización en nuevas tecnologías, distribución digital y todo lo que viene por Internet, propiedad intelectual y protección de datos, y el máster de asesor de abogacía. Y me dedico actualmente a la asesoría jurídica corporativa, tanto para particulares como para empresas, focalizando siempre en propiedad intelectual y muy relacionado con el tema artístico. Ujú. Em, ¿Qué relación tienes con la danza? O sea, ¿por qué se te relaciona en abogacía, pero también con la danza? Vale, pues yo empecé en 2017 a montar una empresa que se llamaba Dance Workshop, que lo que hacíamos era clases formativas, organizábamos eventos con diferentes profesionales, tanto de España como de fuera de España, y organizábamos workshops, danza urbana, hip hop, popping, locking, voguing, twerking, un poco de todo. Porque tú ya bailabas. Sí, yo bailaba desde el 2012 aproximadamente, era un poco temática freestyle, pero eventualmente empecé a tomar clases y nada, un buen día decidí que por qué no traía yo mi propia propuesta. Entonces empecé a investigar y como estaba estudiando, pues a la par que estudiaba la carrera para pagarme mis cosas, pues dije, me puedo sacar un dinerillo aportando lo que es mi visión cultural dentro del mundo de la danza, puedo fomentar un poco de disciplinas con profesores y con diferentes personas que creo que a mí me interesan y puedo traer una propuesta nueva y empecé a montar los eventos. Entonces, pues ahí empezó todo y siempre muy de la mano ligado con el tema cultural y artístico, que era lo que a mí me gustaba. Claro. Entonces, me imagino que mientras que bailabas, pues te sacaste la carrera de derecho y, lo empezaste a mezclar, ¿no? Eso es. ¿Ha llegado un punto en el que dirías que eres totalmente especialista en tema arte o? Sí, es decir, al final el sector creativo, la propiedad intelectual protege el fruto de la creatividad y del ingenio humano y eso abarca muchos sectores, la danza entre ellos. Tenemos danza, música, ilustración, rótulos, tipografía, composición editorial, realización de vídeo. Entonces a mí, pues claro, como empecé a trabajar en lo mío, empecé a ver que lo que la gente pensaba que era tradicionalmente el mundo de derecho focalizado a derecho tributario, impuestos, derecho penal, crímenes y tal, era muy importante, pero claro, con el tema creativo también hay mucho detrás. Entonces, a mí era lo que me gustaba, era lo que mamé en casa, porque mi padre también es seriógrafo y es artista, y bueno, decidí especializarme por lo que me tiraba a mí el corazón, que era la danza y los creativos. Así que por ahí Claro. empecé. Pues está muy interesante, la verdad, porque creo que además, normalmente en la danza hay mucha desinformación en cuanto a temas legales y, bueno, en cuanto a muchos temas, sobre todo de contratos, de, bueno, es que tenemos muchas cosas que hablar. ¿Dirías que ahora mismo lo que haces,
ayuda mucho a artistas. Yo quiero pensar que sí, sobre todo porque es un ecosistema complejo, es decir, el artista es una parte fundamental hoy en día en casi cualquier cosa que se distribuya tanto en formato físico como digital, incorpora arte y arte en todas sus vertientes. Véase danza, si tú ves un spot publicitario, si ves un gran evento como una Super Bowl, un partido de fútbol, si ves un show, teatro o si ves una película incluso, vas a tener ejecutantes y bailarines por detrás. Entonces, al final, todo esto requiere un apoyo legal y requiere regular las cosas bien, porque pese a la desinformación que hay, con el avance de los tiempos, yo creo que se está un poco dejando de lado la etiqueta que había antes del bailarín no es una profesión. Yo soy partidario de la opinión de que el bailarín es una profesión que debe ser regulada y como cualquier ejecutante profesional tiene que tener sus garantías, sus derechos, su régimen salarial, sus Claro. seguridades y tiene que ir todo muy bien regulado. Por lo tanto, sí, intento hacer todo lo posible e intento aportar garantías a los ejecutantes y a las personas que desean trabajar con ellos. Ujú. ¿De qué manera crees? Vamos a ir quizás por secciones, porque dentro de la danza, pues, hay muchos tipos de trabajos, pero, ¿de qué manera crees que se puede ayudar a regular mejor la danza? Por ejemplo, a nivel, vamos a empezar por profesores de danza. ¿Vale? El problema de los profesores o la problemática que tenemos es que es un grupo profesional que tradicionalmente no está regulado. Es decir, tú te vas a un fontanero, un ingeniero, un abogado, un electricista y tienen convenios profesionales y tienen asociaciones de representantes que eventualmente van con el ministerio, en este caso el Ministerio de Cultura y el de Trabajo, y negocian una serie de convenios profesionales que dicen cuánto se debe cobrar, cómo se debe cobrar, cuánto es el salario mínimo, los descansos, cuánto es la hora extra o no y demás. El tema de la danza ahora sí que se está potenciando, pero carece de una asociación de profesionales unificada. Entonces, esto dificulta que tengamos unas condiciones negociadas, pactadas y que sean comunes para todo el mundo. Y lo que sí que tenemos aquí en España son asociaciones de profesionales, tenemos la de Cataluña, la del País Vasco, a nivel foral o a nivel autonómico, que intentan aportar e intentar reivindicar las necesidades del sector para poder regular cómo podemos pues trabajar con seguridad y de forma justa. Entonces, el problema que tiene la danza o el profesor es que se confunde mucho la categoría profesional. Vais a encontraros que a veces imagino vosotras que ejercéis a nivel profesional, pues que vais a una escuela y a lo mejor no se sabe muy bien cómo tasar ese trabajo y os ven como monitores. No, no sois monitores, sois profesionales, sois trabajadores autónomos que aportan una serie de disciplinas que son propias de una categoría profesional que no existe y entonces la dificultad es cómo podemos llegar a regular todo esto. ¿Y, de qué manera sería la más justa de catalogarlo? Porque de monitor no, ¿cuál sería como el convenio que sería el mejor para nosotros? Pues es el que se asemeja a profesionales autónomos en el sentido de que un monitor de un gimnasio obedece unas pautas marcadas por la empresa. Un profesor de danza es dueño de su trabajo y él es el que realmente ejecuta como quiere llevar la enseñanza, por ejemplo, si estamos Claro. hablando de docentes. Entonces, eso no va bajo las directrices de un empleador. Es decir, yo no te contrato y te digo, oye, da este tipo de clases y demás, sino que tú eres el profesional que decide cómo orientar tu trabajo, qué tipo de disciplinas quieres abordar, de qué manera. Entonces, eso no se puede hacer como un profesional que sea un monitor, porque no depende de nadie, sino que se tiene que tratar como si fuera un trabajador autónomo o un trabajador que jurídicamente se llama, perdón, no dependiente. Ajá, entiendo. Eso quiere decir que la categoría profesional se tiene que negociar individualmente. Y, y los baremos a recoger, pues yo recomiendo siempre que nos fijemos en las asociaciones de profesionales. Si resides en Cataluña y tienes lo más cercano a la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña, tendrás que ver cuáles son las tarifas y cuáles son las condiciones que los profesionales de todo el sector de la zona consideran justas o consideran Entiendo. estas aplicables a lo que sería una profesión que no está regulada, por así decirlo. Eso por parte de profesores. Vamos a ir alternando un poco profesores y artistas como escénicos, digamos, que me imagino que ahí sí está un poquito más claro, ¿verdad? ¿O no? Hay un poco más de exactitud, pero tampoco está claro del todo. Es decir, las propias asociaciones distinguen, no es lo mismo un profesor que imparte sus clases a nivel docente en una academia de danza que un ejecutante que realiza su trabajo, por ejemplo, en bolos o en representaciones escénicas abiertas al público. Entonces vas a encontrar diferencias. Por ejemplo, yo la última vez que consulté lo que decían de tarifas para. Además, en las asociaciones lo que tú vas a ver es
bueno, para cobrar, por ejemplo, por una representación de cara al público para X personas o que es de carácter abierto, al aire libre o cerrado para X público, cuesta 150 euros, por ejemplo, 135 euros por función. Entonces vas a ver una serie de baremos que te ayudan a orientar más o menos cómo tiene que ser pues, lo que tienes que pedir o a qué criterios te puedes atener a la hora de quiero trabajar así, voy a hacer este tipo de trabajo y entonces me corresponde esto, porque si no tenemos ningún tipo de baremo, sería fácil por parte de un empleador desleal o de una persona que se quiera aprovechar decir, bueno, como tú eres un monitor o eres un profesor, te pago 20, 50, 40, 30 euros la hora y te trato como si fuera una función privada de docencia. No es una función privada de docencia, sino que estamos ejecutando una pieza coreográfica Claro, para un público y esto se tiene que tratar como una representación y por tanto tiene baremos diferentes. entiendo. Es que hay como muchas partes que hay que saber y creo que normalmente no se saben. Entonces, por ejemplo, para empezar, en caso de que tengas contrato, porque muchas veces no lo tienes, ¿cómo deberíamos leer el contrato o cómo deberíamos entenderlo para saber que está todo correcto? Vale, a la hora de abordar un encargo profesional hay que distinguir. Lo primero es, voy a estar contratado por la empresa. Esto a nivel laboral tiene una serie de implicaciones, es decir, yo te doy de alta en la seguridad social y la empresa es la que paga las cotizaciones, o por lo menos un 30% más o menos. No es una cifra exacta, pero más o menos es lo que hay. Y luego hay que entender si tú vas a ser un contratado o vas a ser un profesional autónomo. ¿Por qué te digo esto? Porque un profesional autónomo paga sus propias cuotas a la seguridad social, tiene que hacer una serie de declaraciones trimestrales y un trabajador que está contratado es un profesional que depende de otro y por lo tanto pues tiene otra serie de implicaciones a nivel jurídico. Entonces hay que decidir muy bien si tú vas a trabajar para otro, te va a dar de alta por un periodo largo o vas a trabajar por un proyecto, le vas a facturar y tú te vas a hacer cargo de tus obligaciones tributarias. ¿Cuál es el criterio a nivel? Tampoco voy a profundizar demasiado ni ser muy técnico porque entiendo que no hace falta, pero principalmente lo que tenéis que distinguir es, vale, yo voy a trabajar contigo para un proyecto, quiero saber cómo es de habitual, porque si es algo habitual y es tu única actividad profesional, tú estás trabajando para una empresa que te tiene que dar de alta porque es lo que te da de comer y por lo tanto no eres autónomo. Si es un proyecto como por ejemplo una clase de danza para una academia y luego otra, sí que puedes facturar como autónomo porque no dependes únicamente de un empleador, sino que tú un día trabajas en Madrid, otro día trabajas en Barcelona, por ejemplo, en tema de docencia, luego te vas con un artista a hacer una representación en los 40 principales, por ejemplo, en verano, y eso sí que lo puedes organizar de tal manera, pero hay que ver quién tiene que asumir la carga de obligaciones tributarias con la seguridad social, que eso es lo que luego te va a dar una pensión el día de mañana, y hay que ver quién es el que es el trabajador que manda o no manda sobre su trabajo a nivel de lo habitual que puede ser. Es decir, cuando algo es muy habitual, tú eres un trabajador contratado y cuando algo es una cosa puntual, proyectos cerrados y concretos, eres un trabajador autónomo. Eso es un criterio importante. Pero cuando te refieres a que eres un trabajador autónomo, ¿es que te das de alta como autónomo y ya pagas tu cuota y todo eso? Eso es. Ah, vale. O sea, lo que quieres decir es que si, tienes un trabajo en una escuela tipo de regularidad, lo normal es que te contraten, ¿no? Pero si, vas un poco más por X sitios diferentes, lo mejor es ser autónomo. O no sé si es lo mejor, pero Sí, es decir, por aterrizar con un ejemplo real que a mí me gusta ponerlos porque creo que clarifica, sí. si yo soy un docente o un coreógrafo, por ejemplo, luego hacemos la diferencia entre bailarín y coreógrafo, que es importante, ¿vale? Pero si yo soy un docente o un bailarín profesional, no tiene sentido que yo pague mis propias cuotas a la seguridad social y que asuma todo por mi cuenta si voy a estar trabajando, por ejemplo, aquí en Pinto de lunes a jueves y todas mis clases regulares son aquí, porque al final lo que se presume es que yo estoy trabajando principalmente más de un 60 o un 70% de mi tiempo para una misma empresa y entonces esa empresa me tiene que dar de alta y me tiene que contratar. Si sin embargo tú, por tu orientación profesional, porque es más inteligente para ti, decides que vas a dar un workshop aquí, otro en Barcelona, luego vas a hacer un videoclip y luego te vas a ir a hacer una función teatral en Ibiza, pues entonces puedes ser un trabajador autónomo. A lo que quiero ir es a que cuando hay una habitualidad o cuando es algo regular, es la empresa la que te tiene que contratar y darte de alta bajo una categoría profesional que no es de monitor, sino de profesor y habrá que negociarla. Y que cuando eso es una cosa puntual, porque a lo mejor tú viajas mucho, son trabajos puntuales y tú eres tu propio jefe, por así decirlo, que se organiza su trabajo, coges proyectos concretos de forma diferenciada con diferentes empresas
Y entonces ahí es cuando tú tienes que ser tu dueño del trabajo, de orientarte y hacer frente a las obligaciones. Ujú. ¿Queda más claro? Sí, 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 muchísimo. Y en cuanto al contrato, por ejemplo, porque es que, o sea, yo estoy muy verde, ¿vale? ¿Vale? Pero lo siento. Es normal. Sé que hay diferentes tipos de contrato, ¿no? Indefinido, a tiempo parcial, ta, ta, ta. ¿Cómo funcionan y cuál debería ser el normal, el habitual? Pues para un trabajador que está contratado, que no es autónomo, para un proyecto cerrado, por ejemplo, vas a ser docente de hip hop para niños de 6 y 8 años y 14 y 16 años en esta escuela. Debería ser un contrato indefinido. ¿Indefinido qué significa? Indefinido significa que tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de fin y tiene una categoría profesional concreta con un salario concreto. Y tú, por ejemplo, lo hicieras de la otra forma, vas a dar una clase puntual, sí que sería un contrato por una prestación de servicios temporal y entonces lo que hablaríamos sería de, vale, te voy a contratar para que des un workshop o una clase particular de danza urbana para profesionales a partir de los 18 años en Sevilla y entonces tú dirás, yo como autónomo, mi propio jefe, te presupuesto que mi clase vale X, me vas a pagar, voy a ir, voy a desempeñar mi trabajo bajo mis directrices y cuando termine este proyecto no tenemos ningún tipo de relación. Eso tiene una fecha de inicio de fin, que es ¿Un el día, 2? sábado, el domingo, lo que sea, y termina, Vale, ¿vale? vale. O sea, solo existen esos 2 tipos. Son los más comunes. Hay luego contratos, pues es que hay que diferenciar entre ejecutantes o las personas que ejecutan una actividad a contratos que tienen otra naturaleza. Pues por ejemplo, si tú eres un coreógrafo, a lo mejor te contratan para que realices una coreografía para que se represente, por ejemplo, en teatros durante 6 meses y tú vas a tener una prestación de servicio por esa coreografía. Sin embargo, si tú eres un coreógrafo y vas a diseñar la coreografía, pero luego te vas a encargar del montaje de la puesta en escena, de limpiar la coreografía de los bailarines e incluso vas a participar en la pieza, pues sí que podríamos hablar de un contrato temporal, no sería indefinido, sería temporal, pero dado de alta por la empresa. O sea que hay pequeñas matizaciones. Lo Muy que sí que yo recomiendo siempre es ver cuál es tu caso de forma individualizada, es decir, para poder dilucidar qué es lo que se te tiene que aplicar, pues tenemos que ser conscientes del alcance del proyecto que te van a proponer y en función de eso negociar y ver la forma de que las dos partes estén de acuerdo para poder dar seguridad para ambas. claro, Eso es es importante. importante, sí. Es decir, no se trata de enemistarse con tu empleador, se trata de, oye, tú quieres mi trabajo para un proyecto, yo estoy dispuesto a vendértelo, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos regular de una manera garantista unas condiciones que sean satisfactorias para ambos y que nos permitan desarrollarlo con seguridad y de la mejor forma posible. Ujú. Y en un contrato indefinido, que has dicho que no tiene fin, por ejemplo, cuando llega el verano y no hay clases, ¿cómo se gestiona eso con la empresa? Pues depende, es que es lo que te decía, la categoría profesional varía mucho, es decir, por ejemplo, los docentes, por ponerte algo más clásico, yo que he dado clase en la universidad, por ejemplo, ¿no? En la universidad trabajamos unos periodos, pero luego llega el periodo de verano y son vacaciones. Entonces, tú puedes tener un contrato indefinido, pero por las características de la actividad profesional hay un periodo lectivo que es libre, donde no se dan clases y entonces yo sigo contratado en la universidad, sigo teniendo, pues cuando tú tienes un contrato indefinido tienes una serie de cosas, pluses por temporalidad, etcétera, etcétera. Eso no varía, pero por la naturaleza de la actividad, que es la docencia universitaria, yo tengo mi contrato, no termina, termino mi curso de periodo 2020-2021, coge las vacaciones y reanudo mi curso 2022-2023 Claro, y sigo contratado. Lo que pasa es que, bueno, por la actividad en concreto, por el carácter de los estudios universitarios, pues las vacaciones de verano son las que son. claro. ¿Vale? Entonces los contratos indefinidos se aplican a diferentes ámbitos y diferentes sectores y cada uno tiene sus peculiaridades. Por eso te decía que es importante tener asociaciones de profesionales que trasladen la realidad de lo que es una profesión a lo que es un contrato indefinido que se va a aplicar a esa profesión. Claro, No es lo mismo un trabajador indefinido del sector de la construcción que a lo mejor está en un proyecto para una empresa de reformas que reforma diferentes pisos en varios periodos y pues por ejemplo para el tema de la construcción es interesante trabajar en verano porque los materiales secan antes y demás que un trabajador que se dedica a tema de cocina, porque a lo mejor tiene restaurantes temporales que van a contratar un trabajador y luego en un periodo que no es vacacional reducen la plantilla, o sea que hay muchas cosas de por medio. ya. Pero
En cuanto a danza, por ejemplo, lo suyo sería que en verano el contrato continuase, ¿no? Si en septiembre te van a renovar, lo suyo sería Sí, sí, eso, ¿no? o si a lo mejor lo que le interesa a la academia es que luego la práctica real es muy variada. A lo mejor la academia quiere potenciar, por lo que ellos quieren enseñar, un curso de ballet a un grupo de alumnos y luego porque ellos quieren tratar de que sean más versátiles van a contratar a otro profesor, pues a lo mejor los chicos que estaban dando ballet en sus primeros inicios de danza van a tratar el curso siguiente urbano y luego van a tratar dancehall, por ejemplo, pues vas a contratar periodos temporales. Es decir, que por eso te decía que depende un poco del individuo, del proyecto, de cómo se quiere orientar y en función de eso habrá que ver si es interesante un indefinido, un temporal, por periodos o Ujú. es muy variado. Vale. Otra pregunta que te quería hacer, ahora seguimos con el tema de los contratos, pero ¿es obligatorio fichar? ¿Fichar te refieres a pasar la tarjetita? Bueno, de cualquier forma, pero fichar. Depende, es decir, hay un montón de formas de que el empleador pueda controlar la actividad profesional. Es decir, el fichaje tradicionalmente se hace para ver que el trabajador asiste a su puesto de trabajo y que desempeña una función. Y luego, pues hay un montón de formas. Hay gente que ficha con tarjetita, hay gente que tiene una huella dactilar para entrar al puesto de trabajo, hay gente que pone una firma cuando termina la clase o que simplemente hace un reporte gráfico, grabo la clase o lo que sea, o hago una foto. ¿Obligatorio o no? Pues depende de lo que pactéis en el contrato. Si tú y el empleador consideráis que la forma más correcta o más coherente de controlar que la actividad se produce sin ningún tipo de problema y que la manera correcta es fichar, pues sí será obligatorio, pero habrá que pactarlo por escrito. Vale, pero que por ley no es Por obligatorio. principio no, Vale, vale, vale. Que hay muchas cosas que desconocemos. ¿vale? Luego también otra cosa que quería preguntarte era, al final, por ejemplo, los artistas no solemos estar contratados 40 horas a la semana, porque ¿quién da 40 horas a la semana de clases o quién va a ir a 40 horas, ¿no?, en un espectáculo? Entonces, em, ¿hay como algún tipo de régimen o de ayuda que porque yo sé que, por ejemplo, en Francia creo que es, un día cotizado como artista cuenta como 2 o algo así, como para compensar un poco. Ujú. ¿Aquí hay algo así o? Aquí tenemos el régimen económico de artistas, Ujú. se llama, y sí que recoge una serie de puntualizaciones para futuro que sí que valoran lo que es una profesión, pues lo que sería deporte de élite, que es la danza. Es decir, efectivamente no tiene sentido, yo me puedo tirar 8 horas trabajando delante de un ordenador, pero yo no puedo tirarme 8 horas trabajando a máximo rendimiento haciendo danza a nivel de élite porque sería físicamente inasumible. Entonces, pues bueno, el régimen económico de artistas engloba muchas cosas, lo mismo que sí que para los ilustradores y para otro tipo de profesiones artísticas está más tasado, para la danza no, pero volvemos a lo mismo, las asociaciones de profesionales de danza sí que trabajan con los gobiernos a nivel autonómico y con la entidad legislativa para intentar regular todo esto. Entonces, a nivel de económico de artistas, no te va a cotizar más, pero sí que lo que te van a decir es, oye, no tiene sentido que tú tases mi trabajo en función de una hora, por ejemplo, 8 euros, 10 euros, lo que sea, sino que a lo mejor un bailarín que trabaja una hora de clases tiene que cobrar, pues, por ejemplo, 50, ¿vale? Ujú. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú eres consciente de la realidad de tu profesión, eres consciente de esto y entonces dices, oye, yo para poder ejecutar mi trabajo en una hora tengo que prepararme 10 por detrás, tengo que Claro. tomar 40 clases y tengo que ejecutarlo y enseñarlo a alumnos. Entonces, esto tiene que valer más porque si tasásemos mi actividad como la de un monitor, Ujú. sería inasumible y mis condiciones laborales pues no me darían para vivir. Claro. ¿Respondo más o menos a la pregunta? Lo que pasa que, claro, para que suceda eso del régimen de artistas, tienes que tener por detrás un contrato, un acuerdo, ¿no?, con tu empleador, entiendo. Eso es, entonces tú dirías, yo, imagínate, el régimen económico de artistas es cuando tú eres un profesional, por ejemplo, autónomo, ¿no? Entonces yo me doy de alta bajo qué régimen, pues el de artistas porque soy artista. Y entonces tú facturas tu trabajo. Entonces a la hora de que el Estado vea que tú estás recibiendo una retribución salarial, que luego va a tributar en los impuestos, y dices, he ganado tanto y me toca pagar tanto de impuestos, tú dirás, yo he ganado, pues imagínate, si tasamos a 50 euros la hora y has trabajado 20 horas esta semana, 1000 euros y he cobrado tanto y pagaré mis impuestos. Y tú dirás,
yo he estado trabajando en esta categoría profesional, artista, y tú eres la que valoras tu trabajo. Entonces, cuando tú presentas tu proyecto a un empleador, le dices, oye, mi trabajo vale tanto y bajo esta categoría y este salario es como yo cotizo porque soy artista y te lo taso de esta manera. Entonces el empleador acordará contigo pagarte esa cantidad más o menos en función de lo que negociéis Mm, y eso será lo que luego quede. ujú, entiendo. ¿Mm? Vale. A ti como representante, ¿no? ¿Te llegan muchos casos de abusos de poder o de faltas de honestidad por parte de empresas? A ver, como en todos los sectores hay gente buena y mala y lo habitual es que la gente trabaje bien, pero sí, lamentablemente, pues hay problemas a veces por desconocimiento, a veces por abuso de posición dominante por parte de empleadores que quieren abusar del profesional, a veces viceversa, profesionales desleales que intentan abusar de empleadores. Entonces, pues sí, vemos los asesores jurídicos, lamentablemente, pues nos dedicamos a los problemas. Entonces, vemos problemas de toda índole y todo tipo. No me gusta generalizar, pero sí. Si la pregunta es si me llegan, llega, lamentablemente. Claro, es que cuando yo, por ejemplo, hablo con gente que tiene otras profesiones, veo como que sus trabajos están mucho más reglados, que tienen sus finiquitos si acaban, que tienen sus vacaciones súper pautadas, en plan, como todo muy claro. Y cuando hablo con mis amigos bailarines, creo que muy poca gente lo tiene. Entonces, no sé, por eso quería saber si era como una cosa que es general y que te llegan casos o no. Llegan casos, lo que sí que recomiendo mucho es que el bailarín profesional, por focalizar en tema de danza, si es bailarín profesional, profesional significa que vive de esto y un profesional tiene que tratar su trabajo como un profesional, valga la redundancia. Eso quiere decir que se lo tome en serio. Entonces, para evitar este tipo de abusos, a la hora de asumir un contrato, igual que cuando tú vas a alquilar un piso, vas con un asesor y le dices, oye, tengo que firmar este tipo de contrato, cuando tú vayas a ejercer una actividad profesional o empieces, lo suyo es que te asesores bien. ¿Por qué? Claro, Porque contractualmente se pueden blindar muchas cosas para evitar este tipo de abusos, ya que no va a haber una categoría ni está arreglado, por así decirlo. El contrato es libre entre partes, vamos a diseñar un contrato que se adapte a mi situación, donde se me pague lo que se me tiene que pagar, se me dan una serie de seguridades y se blinden. Entonces, contractualmente tú recoges ese tipo de peculiaridades que tiene tu actividad, ese tipo de proyecto en el que te estás embarcando y establecemos unos mecanismos de protección para evitar que luego a lo posteriori surjan estos problemas. Porque luego cuando hay problemas, la gente quiere acudir rápido a los juzgados y más vale un buen acuerdo que un mal juicio. total. Entonces, vamos a regularlo muy bien. Sí, mejor prevenir que curar. Vamos a regular las cosas bien y blindarnos y si está todo claro y con protecciones, normalmente no suele haber problemas. Ujú. Bueno, es que también creo que obviamente hay mucho de, desinformación y que no, o no pensamos ni siquiera que tengamos que asesorarnos, pero es que la verdad que es la primera vez que hablo con alguien que es como más especialista en artistas, porque muchas veces cuando he hablado con gente, mm, pues de ese gremio, ¿no? De abogados o tal, como que si no has estado un poco dentro, cuesta bastante entenderlo y creo que tampoco sé si nos asesorarían realmente como artistas. A ver, es como todo. Es decir, yo soy competente en todas las ramas del derecho, pero soy muy bueno en lo que trabajo y, o creo que soy bueno. Mm, Pero realmente creo que soy bueno no por la calidad técnica, que eso al final lo tiene uno u otro y se puede trabajar, sino porque creo que soy capaz de empatizar. Y claro, eso ahora comentamos un poco, pero llevo mucho tiempo presente en el sector artístico y del entretenimiento, tanto para bailarines como creativos, ilustradores, tema música, producción audiovisual, distribución digital. Entonces creo que soy capaz de empatizar con el creativo. Yo sé que un bailarín, para poder ejecutar un trabajo en 50 minutos y hacer una clase óptima, o para poder representar una pieza teatral de forma correcta, tiene muchas, muchas, muchas horas detrás de trabajo. Entonces es importante que cuando tú te vayas a asesorar con un profesional, sea un profesional que conozca la materia y yo normalmente digo que no me vale que conozca la materia a efecto teórico, sino que lo que valoramos es la experiencia a nivel práctico porque es lo que realmente te va a hacer ver o anticiparte a qué tipos de problemas puede haber. claro. ¿Qué es lo que pasa realmente en la realidad? Aunque se firme este tipo de contrato, ¿cuáles son los flecos que quedan sueltos? ¿Qué es Mm, lo que realmente
enfrenta el profesional o bailarín a la hora de ejecutar su trabajo y cuáles son los problemas que puede haber. Entonces, cuando tú trabajas con personas que han estado dentro de la industria y que la conocen por dentro, pues son conocedores también de las problemáticas y los abusos y son capaces de anteponerse a qué tipo de problemas pueden surgir. Muchas veces es lo que se valora a nivel de la experiencia. Es como en la danza, cuando tú das una clase de popping, por ejemplo, y te explican cómo hacer una wave, no es lo mismo un profesor que esté habituado a trabajar con bailarines profesionales de Millennium en Estados Unidos que te van a coger la coreografía en 5 segundos y van a poder representarla, a un profesional que lo quieras dedicar a enseñar a niños y que ya sabe más o menos cómo enseñar a estos críos a realmente mamar lo que es la técnica. Pues, por ejemplo, en hip hop, que a mí me gustaba mucho cuando bailaba, ¿no? Nosotros hacíamos un juego que era la caja, ¿no? Te imaginabas una caja delante y entonces para hacer los top rocks jugabas y tú con los chicos les decías, bueno, vamos a hacer un juego parecido al típico, ¿has visto la maquinita esta de bailar? Pues de ese estilo, oye, vamos a ir adelante, adelante, atrás, dibuja un cuadrado, ahora dibuja un triángulo con los pies. Entonces son metodologías que vas desarrollando con el tiempo y con la experiencia para poder enfocarte a tus clientes, que en este caso son niños. No vas a trabajar igual con Claro, personas que con niños, to- ni te van a pedir lo mismo. total. No, pero creo que es muy interesante y que probablemente a mucha gente le venga muy bien saber que hay profesionales que pueden empatizar más con nuestra situación y nos van a entender mejor y por lo tanto nos van a asesorar mejor. Porque creo que a lo mejor otra persona que sepa mucho de abogacía también, pero que no entienda tanto este nivel, pues dirá, no, porque esto tiene que ser así, y punto. Y a lo mejor nuestro ámbito es un poco más complejo. Sí, más mucho quizás. Cada día menos, ¿eh? Yo sí que estoy viendo una evolución, que también me lo preguntan mucho, de eso está cambiando. Sí que veo un montón de reconocimiento por el desarrollo social a las profesiones creativas. Pasaba mucho yo trabajo con mucha distribución en Internet, que al final es por donde se mueve ahora casi todo lo creativo. Y hace unos años yo era el raro, oye, ¿por qué haces esto? Si esto no es un negocio y tal. Y yo decía, oye, yo estoy dentro del sector y esto tiene muchas cosas. Al Mm, final tú haces un evento, un alquiler de espacios, hay menores, eso es protección de datos, hay temas de seguridad para los menores, hay temas laboral, por quién está trabajando y que esté asegurado o no, hay un alquiler de una sala, un contrato, hay unos derechos de imagen que se tienen que recoger. Luego, si eso se va a poner en internet, hay una serie de implicaciones a nivel jurídicas, por lo tanto es un mundo y se tiene que reconocer y está avanzando mucho. Igual que con YouTube, por ejemplo, o los streamers. Hace unos años eran frikis raros y ahora, todo el mundo quiere ser streamer, influencer y tal. O sea, que son profesiones que se van reconociendo con el tiempo y afortunadamente se le va dando o sea, que ves una mejora de hace unos años a ahora, está todo más regulado y hay más conciencia, ¿no? sí, va avanzando. Vale. Bueno, ahora te voy a poner como un ejemplo práctico para que tú me digas qué cosas están bien hechas y cuáles no y cómo hay que actuar. Si tú estás dado de alta en una empresa, en una escuela, dando clases, y das 12 horas a la semana, por ejemplo, te deberían dar de alta las 12 horas, ¿no?, de tu semana. Eso sería lo lógico. Sí, pero tú puedes dar 8 horas máximo a la semana en un trabajo normal. Y lo que no serían horas extra. 8 horas a la semana. O sea, 8 horas por día, No, va 40 horas a la semana. no, pero 12 en la semana. Vale. Si tú das 12, durante la semana, porque al final, pues, vas un par de días, ¿no?, a dar clase, por ejemplo, en el contrato lo debe de poner claro, ¿no? Sí, O sea, sería lo suyo. sí. Si no pasara eso, ¿qué ocurre? Hay sentencias de todo tipo en otros ámbitos, ¿vale? Pero cuando tú puedes probar que tu horario, ya sea por mensajes de WhatsApp, porque hay ausencia de fichajes, que es lo que me preguntabas antes, o porque tú puedes ser capaz de demostrar que has estado asistiendo esas 12 horas y luego hay algún tipo de duda, si se puede demostrar, la jurisprudencia presume que el trabajador tiene razón. Entonces, si no se ha comprobado, en caso de duda, quien lo pueda demostrar es el que tiene la razón. Y si en tu contrato aparecen recogidas menos horas, serían horas extra y te tendrían que pagar más. Ujú. Si aparecen más horas, pues estaría dentro de lo que tienes que dar. Entonces depende un poco de cómo está regulado. Vale. Pero digamos que si aparecen menos, está mal hecho, ¿no? Sí, Estaría incorrecto. sí, porque eso implica que, imagínate que yo te doy de alta por contrato 4 horas, yo pago tus cotizaciones, que eso es aparte de tema de cobrar pensiones, si tienes un accidente y tal y cual, y fuera de tu horario laboral tú tienes un accidente,
no te va a cubrir la seguridad social una operación de rodilla, Entiendo. por ejemplo. Entonces hay que ser coherente cuando se trabaja porque algún tipo de accidente o algún tipo de problemática, más allá de lo económico, puede suponer un problema de salud para ti en el futuro y hay que perseguir este tipo de cosas cuando no están bien hechas. ¿Cómo se puede perseguir ese tipo de cosas? Pues yo recomiendo que cuando pase la primera vez, porque a veces es por desconocimiento, ir rápidamente al empleador y ponerle en conocimiento de la situación y si desafortunadamente el empleador no colabora, tienes dos opciones. O dejo de trabajar aquí o denuncio. Y cuando denuncias, pues puede haber un pleito de por medio, puede haber una conciliación o puede haber problemas, por así decirlo. Pero no recomiendo que trabajéis fuera de condiciones seguras porque al final es vuestro futuro y no compensa. Claro, porque has hablado de que, aparte de que afecta, pues eso, para riesgos laborales, ¿no? Digamos, también afecta para las pensiones, ¿no? Ujú. ¿En qué sentido, por ejemplo, afecta que te tengan dada de alta muchas menos horas de las que estás trabajando? Pues porque tú para poder acceder a una pensión, está la pensión mínima, que actualmente no sé si son, bueno, no voy a decir cifras porque no me gusta ser inexacto y lo desconozco, pero se puede contrastar. Pero la pensión se calcula en función del rendimiento laboral que has tenido a lo largo de tu vida. Y tú para poderte jubilar tienes que haber cotizado, creo que actualmente estamos en 65 años o algo así, te puedes jubilar a los 65 si has cotizado suficientemente a lo largo de tu vida. Si realmente tú has trabajado 65 años, pero en tu contrato o puedes demostrar que has trabajado la mitad 30, cuando tú te quieras jubilar vas a hacer una pensión mínima, no te vas a poder jubilar o la pensión no va a ser proporcional a lo que realmente tú has trabajado si hubiese estado bien. Claro, si hubiese estado regulado. Y, más o menos, aunque no sepas la cifra exacta, ¿cuántos años se tiene que haber? O sea, eso es la vida laboral, ¿no? Sí, ¿Y cuántos años de vida laboral tienes que tener para acceder a la jubilación? Más o es menos. 65. A los 65 te puedes jubilar. Si tú has empezado a trabajar a los 18, pues más o menos por ahí. Pero da igual la vida laboral que tengas. No es que dé igual, pero que la pensión te van a pagar en función de todo lo que hayas cotizado. Entonces, si has cotizado más, vas a tener derecho a más cantidad de pensión. Si has cotizado menos, vas a tener derecho a la Ah, pensión mínima. mínima. Okey. Ujú. De todos modos, también siendo un poco pragmáticos y yendo a la realidad de que por la característica de la profesión los bailarines suelen ser autónomos y demás, hay que ser inteligentes y tener en cuenta que el bailarín normalmente lo que es ejecutante tiene un tiempo de vida útil reducido. Es decir, pensad que a la hora de trabajar en vuestro sector profesional vais a tener una vida útil de hasta los 35 o 40 años en los mejores casos, por lo menos de ejecutantes. Luego podéis ser coreógrafos, directores artísticos, directores creativos o variar vuestra actividad profesional. Pero yo también quiero ser honesto con vosotros y deciros, como os he dicho, no hay una serie de convenios colectivos, no se han negociado los contratos y muchas veces vais a tener que trabajar siendo autónomos. A la hora de facturar, a la hora de diseñar cómo queréis cobrar, tenéis que tener en cuenta vuestro tiempo de vida útil Claro. y ser coherentes. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces hablando con clientes o gente del sector digo, oye, a la hora de cobrar, ¿cuánto tengo que cobrar? ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues si tú vas a trabajar 20 años y vas a fijar una retribución, date cuenta que estos 20 años como un deportista de élite te tienen que ayudar a que luego, si tienes una pensión mínima, que por eso te decía lo de da igual lo que cotices, para poder tener una situación real, has tenido que facturar X dinero, vas a tener que presupuestar más y ese dinero alargarlo el resto de tu vida. Claro, También hay que ser inteligente con la gestión financiera de tus total. ahorros. Hay que ser ahorrativo. Para un empleador, ya sea de un espectáculo, de una academia, de algo que hace cosas incorrectas a nivel legal, ¿tiene consecuencia? ¿Puede tener alguna consecuencia? O, por ejemplo, sé que también existen las aunque una inspección. Sí, o sea, hay inspecciones laborales, eso de oficio, el Estado, cuando ve que la actividad profesional no funciona o hay irregularidades, hay denuncias por parte del Estado. Cuando luego tú tienes una discrepancia con el trabajador, ya sea por horario o por horas no trabajadas y tal y cual, pues puedes llegar a poner o una denuncia o llegar a un tipo de acuerdo independientemente. Lo que pasa es que cuando hay una discrepancia y la relación laboral termina, te echan a raíz de estas discrepancias, imagínate, cosas que no sean legales. Yo quiero que trabajes con esta vestimenta y te impongo esta vestimenta. Yo quiero que trabajes estas horas y que trabajes 4 en A y 4 en negro y si no, te vas.
pues normalmente cuando tú eres capaz de demostrarlo, puedes acceder bueno, cuando hay un tipo de despido puede ser procedente o improcedente, por así decirlo. Procedente es cuando procede, valga la palabra, ¿no? Porque el contrato finaliza o porque ha habido una causa objetiva de despido de que tú a lo mejor asistes tarde o no guardas las formas o has tenido comportamientos violentos, por ejemplo, con un alumno. Eso sería un despido procedente. No tiene ningún tipo de indemnización asociada. Entiendo. Sin embargo, si es el caso que me planteas, que es em, no te quieren pagar lo que te corresponde y demás, sería un despido improcedente, pues se tienen que pagar una serie de días por año trabajado, está en torno a 33, 35. Ahora quieren hacer una serie de modificaciones para subirlo un poco, pero bueno, por cada año que has trabajado en ese sitio le corresponde al empleador pagarte un mes de tu salario y eso pues puede ser una compensación, o cuando el despido no tiene causa objetiva, puede ser un despido nulo y entonces el empleador está obligado a readmitirte. Ujú. En estos casos, a veces cuando la readmisión, porque ha habido una discrepancia y se solucionó judicialmente, trae problemas, si después de la readmisión, que a veces la gente no quiere optar por eso, sigue teniendo un comportamiento pues, de mobbing, de acoso laboral o tal y cual, pues puede tener otro tipo de denuncias asociadas pues, por tema de mobbing, Claro. maltrato psicológico, hay varias cosas, ¿no? ¿Qué tema de repercusiones para esa persona puede tener haber ejercido moving o maltrato? Hombre, pues económicas, penales y sociales, en el sentido de que cuando tú seas víctima de algún tipo de comportamiento lesivo, lo que tienes que es acudir a asesorarte, si tienes que denunciarlo, denunciarlo y una vez tengas una sentencia firme, darle publicidad y repercusión, porque las sentencias se publican en el Boletín Oficial del Estado y se publican a nivel, vamos, a nivel que cualquier persona puede acceder y demás, sí, son públicas. Y entonces una vez eso ya tiene notoriedad o tiene relevancia pública, tú ya puedes comentar Exacto. respetuosamente y tal, pero antes no lo recomiendo. En el mundo de la danza ha habido casos y tal y cual. A mí siempre, como asesor, digo, bueno, vamos a esperar a que esto sea en firme y una vez sea en firme ya podremos opinar. Hasta entonces la recomendación es mantenerlo discreto y en los juzgados que están para eso. Claro. ¿Es un proceso costoso para el que denuncia? Depende, hay muchas formas de asumir un tema de denuncias. Puedes tener abogado de oficio cuando no te lo puedes permitir, puedes ir a por un abogado privado. Hay abogados que te cobran una tarifa cerrada, hay abogados que trabajan con porcentaje en función al éxito. Ahí tampoco me quiero aventurar porque cada profesional tiene Vale. su forma de cobrar y es muy variada. A mí me gusta mucho previo a organizar todo bien y un poco adaptarme en función del cliente. Es decir, no hay clientes grandes y pequeños, no hay clientes que económicamente tienen más repercusión o menos, pero la seguridad jurídica tiene que ser garantista o todo el mundo tiene derecho a una defensa justa, sea cual sea su condición, económica, social, política, ideológica, Mm, racial o lo que sea. entiendo. ¿Y se suele alargar mucho en el tiempo un proceso así? Sí, lamentablemente sí, tanto en tema penal como en tema mercantil, civil, administrativo, que son jurisdicciones del derecho, la justicia en España está bastante colapsada. Por eso yo hago mucho hincapié a la hora previa, antes de lo que te decía al principio, antes de meternos a... En la boca del lobo. Sí, vamos a asesorarnos bien para que no haya mordisco. Sí, Sí. yo creo que el problema es, vuelvo a lo mismo, pero que como desconocemos mucho, muchas veces entramos y ya es tarde. Y yo creo que aprendemos a posteriori. Muchas veces, la primera vez te la cuelan y luego ya vas un poco más... Es normal por la naturaleza del ser humano, es decir, el fuego quema y hasta que tú no te quemas una vez no No, lo sabes. Una vez te quemas ya no tocas más. sí, Pero es normal. Lo que sí que es importante es, bueno, como recomendación general, es ser consciente de que los contratos hay cláusulas que a mí me parecen tabú, por así decirlo, la típica, porque hay muchas cosas, no solo a nivel laboral, están los derechos de imagen, entonces tú cuando firmas el típico contrato vas a ver, renuncio o cedo mis derechos sin límite temporal, sin límite territorial, para toda la vida, en cualquier tipo de soporte. La profesión artística, más allá de la ejecución laboral de lo que es dar una clase, si esa clase se graba, se utiliza, se vale para publicidad tal y cual, son derechos de imagen que tenéis que cobrar. Cuando participáis en un spot publicitario, si sois coreógrafos tenéis unos derechos de autor, pero si sois bailarines tenéis derechos de imagen. No solo te tienen que pagar por representar tu trabajo, tu pieza coreográfica, X dinero en un set donde se va a grabar, sino que te van a pagar también por esos derechos de imagen. Cuando no se dice nada
se entiende que los derechos de imagen solo duran 5 años y para el país donde se firmen. Si se dice lo contrario, es para todo el mundo si se recoge así. O sea que hay muchas cosas que merece la pena asesoraros porque realmente hay mucha falta de información y renunciáis a mucho dinero Totalmente. que se queda aquí, así que se asesora, por así Mm. decirlo. También creo que en muchos sitios es como complicado hablarlo, supongo que será también cosa nuestra, pero como que está un poco mal visto a veces, como exigir o ponerte así como a mirar y a decir: "No, esto quiero que sea así", eso es como que hay un poco de tabú con hablar de esas cosas. Sí, se procrastina. Muchas veces a mí me llegan clientes, ¿no? Y negocio. Pues, por ejemplo, yo ahora he estado trabajando en los últimos años en proyectos que con Netflix, ahora he estado recientemente con Mediaset, que son producciones de mucho tipo. He estado trabajando con ilustradoras que, pues, con Juego de Tronos, o sea, macroproducciones, por así decirlo. Y cuando tú tratas de ver cómo regular tu relación con la empresa matriz que te va a contratar, normalmente, ya no te digo con conflictos jurídicos a nivel judicial, sino que previamente a la hora de negociar gusta o el cliente dice, oye, háblalo con mi asesor. Porque parece que si hablas con el asesor como que tú no te enfrentas al otro, tú eres colaborativo, oye, yo vengo a hacer mi trabajo, Pero habla con él. pero no puedo hacer esto porque mi asesor dice tal. Bueno, luego el asesor habla por detrás con el cliente y el cliente es el que al asesor le dice, esto no. Claro. Lo que pasa es que muchas veces no es bueno que tú, que tienes que tener una cara de colaboración ante el cliente tal y cual, le Sí, como que pongas te peros, enfrentes tú. pero como que si lo digo yo, por mucho que estemos tú y yo conchavados, que lo vamos a estar porque somos cliente y asesor, Entiendo. pues bueno, es Queda como mejor, ¿no? sí, sí, sí. Conmigo no se van a enfadar, por así decirlo. Claro, porque además tú lo vas a decir conciso Sí, o sin que se lugar. enfaden conmigo, pero que no se enfaden contigo. Claro, sí, sí, no, es que mi asesor es que es muy rígido, es que Y no, es que este chico no me deja y amigo de mi madre, no, yo no yo puedo ver, quiero de verdad, pero no. me encantaría trabajar gratis, pero no me des. No. Es que tiene otro proyecto, no sé qué, tal, no decido nada. En Total, realidad es oye, que todo eso. me lo apunto y deberíais apuntaroslo todo. Te suelen llegar más a nivel baile, ¿vale? Yo voy a hablar de danza. Ujú. Más artistas que son bailarines en escenario, más profesores, ¿qué te llega? ¿Qué tipo de conflictos? Hombre, pues yo ahora por lo que estoy viendo que, como te decía, estoy más con proyectos con corporaciones ya grandes y tal y cual. Veo mucho coreógrafo, piezas coreográficas que se pueden registrar, por cierto. Como has pedido que te cuente cosas, Sí. es importante registrar vuestro trabajo. Hay gente que dice, no, si yo, por ejemplo, diseño una coreografía. Por ejemplo, el tema de TikTok, ¿vale? En Vale, TikTok, una coreografía de TikTok que tú subes, cuando tú eres autor, el coreógrafo es autor de la pieza, ¿vale? Pues la pieza se puede registrar, no cuesta prácticamente nada. ¿dónde se registra? En la Oficina Española de Patentes y Marcas, ahí tú puedes registrar marcas, lo que sería, pues, por ejemplo, el branding, tu logo de tu podcast, Vale, pero luego la Oficina Española de Propiedad Intelectual registra tanto composiciones sonoras como movimiento. En el movimiento se registra la categoría de pantomima, se llama. pantomima, vale. ¿Vale? Entonces, tú, pues imagínate, padeguré con slide aquí, con relevé y voy a hacer una transición lateral hacia la izquierda y luego en estos momentos donde la música hace pa, 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 voy a hacer esta pose, pose, pose. Pues cuando hay una disposición coreográfica, tú lo puedes registrar y si eso se reproduce y tú eres capaz de probarlo, tú tienes una autoría. Entonces cualquier persona que manche tu pieza o que plagie tu pieza te va a tener que pagar derechos de autor. No es necesario registrarlo, yo recomiendo que sí, Ujú. pero bueno, por ejemplo, con los bailes virales de TikTok, tú haces un baile con una canción que acaba de salir, que ahora es una herramienta importante para la promoción Total. de música, de hecho es lo que ayuda a viralizar y demás. Ha habido cantantes que reproducen en sus conciertos sin permiso del coreógrafo que hizo el challenge o el desafío de TikTok o el tren de TikTok y lo hacen. Pues eso es plagiar una obra de un coreógrafo, de un bailarín y eso tiene que tener derechos asociados, entonces eso se puede denunciar, ¿vale? Hay un montón de cosas que bueno, que es lo que os. Está bien saber. Sí, 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 es que es vuestro trabajo y realmente cuando se protege se exige, se paga, se cobra y no solo porque lo hagas tú, sino porque lo haga otro. Y, ¿has dicho que no cuesta mucho? ¿Cuánto más o menos puede costar? No te quiero decir el dato porque se actualiza cada año, Ujú. entonces las tasas, que es un dinero que tienes que pagar porque el Estado reconozca oficialmente, varían, pero no es caro, no es caro, o sea, menos de 100 euros creo. Vale. Mira, los casos que más me llegan, más allá de temas laborales, suelen ser temas de comercialización, es decir,
Cuando tú fuera de las clases de docencia o incluso en las clases de docencia grabas un vídeo o eres partícipe en un proyecto audiovisual, tienes derechos de imagen, ¿vale? Entonces los derechos de imagen, como te explicaba antes, se pagan más allá de que tú ejecutes la pieza y suelen ser más caros. Entonces, normalmente, contractualmente se os ponen una serie de cláusulas que o no son legales o no están suficientemente bien recogidas y entonces a lo mejor te dicen, tú por grabar un videoclip te vamos a pagar 150 euros por cada día de rodaje. Vas a estar 3 días rodando y luego cuando se estrene te vamos a pagar 2.000 euros o 2.500 o 5.000, depende, varía un poco del caché y del alcance del vídeo, por estrenarlo en España. Entonces imagínate que tú se estrena para hacer publicidad de un show o de un proyecto en el que tú has participado a nivel audiovisual en España un año. Y eso luego de repente aparece en Francia, o en televisiones francesas o en páginas web francesas y tal y cual. Si tú has dicho que solo es en España y se estrena en Francia, te tienen que volver a pagar. Claro, Si tú lo has tenido durante un año y después de ese año, al día siguiente, 1 de enero, se vuelve a poner, te tienen que volver a pagar. Si está en varios países y tal y cual, a cobrar, a cobrar, a cobrar. Entonces me llega mucho tema de derechos de imagen y de derechos de, pues bueno, lo de las coreografías, lo de las piezas que te decía de TikTok. He llevado algunas cosas, tema de publicidad, utilizas mi trabajo que he grabado en una clase o un proyecto que he hecho para reutilizarlo y enseñarlo, fijarlo en un videoclip, hacer una publicidad de una escuela, porque realmente ahora mismo cuando tú publicitas una actividad de una clase, dices clase con Pepe Rodríguez, por poner un nombre aleatorio, pum, y pones un vídeo que has grabado tú en tu escuela, has pagado a un camarógrafo, has pagado a un editor y has hecho un vídeo perfecto para promocionar a tu profesor. Si tú que eres el dueño de ese vídeo, bajo tu marca y bajo tu realización, lo coge una escuela tercera y lo utiliza para publicidad, está aprovechándose de tu trabajo sin pagar nada para publicitar su actividad. Entonces, eso te lo debería pagar. claro. Entonces, yo recomiendo muchas cosas de protección. Registrarte una marca que en España te cuesta aproximadamente 135 euros para 5 años o para 10 años. Entonces, pon tu loguito en tu vídeo y cuando diseñes tu publicidad lo pones. Si luego te quitan el logo, están alterando tu material sin permiso, te tienen que pagar y es denunciable. Si lo ponen con tu logo y tú no has dado permiso, es reconocible que es tuyo, te tienen que pagar porque están haciendo publicidad. Luego os sorprenderíais de lo que dicen pues SGAE, AISGE, entidades de derechos de autor, que tiene que cobrarse por material de Internet. Por ejemplo, una fotografía en Internet, en una sola plataforma, en una red social que está puesta sin permiso y eso tiene que tener un contrato por escrito, son en torno a 250, 300 euros por fotografía en plataforma digital al Wow, mes. Entonces, imagínate que tienes en una página de Instagram, de Facebook y en una web una fotografía tuya publicitando un servicio que se grabó en una clase sin permiso. Pues 1, 2, 3, estamos hablando de 750 euros. ¿Cuántos meses han sido? 10, pues 7.500, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas que se desconocen, por eso os digo que si somos bailarines profesionales, no vale con exigencia máxima, entrenamiento máximo, sino que tratemos como profesionales a los bailarines claro. y eso vale por asesorarse como profesionales, porque hasta un panadero tiene gestor, pues si un panadero lo tiene, Total. un bailarín. Yo creo que ahí también tenemos mucha culpa de que o sea, no hacemos el esfuerzo por realmente estar bien informados y entender todas las cosas como tienen que ser. O sea, que obviamente no hay cultura de eso, pero es que aparte de que no haya una cultura o una tradición, no hacemos nada por hasta que no es tarde, hasta que no ya estás ya muy mal en un sitio o no sé qué, entonces ya te empiezas a preguntar cosas. Bueno, por eso también me gusta venir a este tipo de espacios, que además lo hago para cualquier intento hacerlo en la medida de lo posible, lo que me deja mi tiempo y mi trabajo. Intento participar de forma gratuita en pos de la cultura y en pos de la información, porque realmente considero que la danza es una actividad cultural. La cultura para mí es importante, no solo por lo que representa para la sociedad, sino porque es una disciplina que se tiene que fomentar y que ayuda mucho a las personas y realmente, pues bueno, me gusta participar en este tipo de espacios. Os doy la enhorabuena y os agradezco la invitación porque es importante difundir Mm. que realmente la gente de la profesión artística y cultural tiene que reivindicarse como profesionales y que se les trate de forma justa, que esto tiene valor, no solo económico, profesional y laboral, sino social, y que se tiene que tratar como lo que es una disciplina de las bellas artes que tiene que ser Sí, respetada y y cuidada. cuidada. Sí. Joder, pues muchísimas gracias. Nada, Ha sido muy, muy, muy importante que estés aquí hoy y te lo agradecemos de verdad muchísimo.
estoy segura de que luego cuando me ponga a editar el vídeo se me van a ocurrir otras 20 preguntas, entonces a lo mejor dentro de 6 meses, Y sin problema. o a lo mejor cuando salga el vídeo, pues, surgen como más cuestiones. Y es que creo que es una cosa muy amplia y que de verdad que es muy importante que se sepa. Y además, pues oye, ya tengo tu contacto por si en algún momento necesito asesoría. No hay problema. ¿Es eso lo han dejado aquí mágicamente? ¿Lo Mágicamente, cojo? sí, sí. Antes de empezar con esto, Ujú. eh, ha venido la siguiente invitada. ¿Te importa que le abra y pase ya? No, no, por Vale, favor. pues un segundito. Es que antes de terminar ya del todo, Mm, no sé si habrás visto algún capítulo, pero hacemos al final una sección de preguntas rápidas. ¿vale? Venga, sin miedo. Bien, ¿no? Ya sabes, responde rápido lo que te apetezca. Vale. ¿Qué estilo es el más divertido y cuál es el más difícil? Mm, el más divertido dancehall porque es muy social. Y el más difícil popping porque requiere técnica, precisión y control corporal. Ujú. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Mm, gestionando artistas, esperemos que a alto nivel y con producciones interesantes. Ujú. ¿En España o...? Worldwide. Ok. ¿Estilo que te gustaría probar de danza? Bachata, porque salsa sí un poquito y bachata me gusta, pero tengo que darle caña. Ujú. 3 cosas negativas de la danza. Uf, autoexigencia a nivel psicología, comparación extrema y la sobrecarga muscular que luego viene con punción seca. Sí, Jorge. Jorge. Vale. Un objetivo a corto plazo y otro a largo plazo. Em, a corto plazo, seguir en proyectos que me interesen. A largo plazo, que MyDance, que es la plataforma que tengo dedicada a danza, artistas, academias, eventos y espectáculos, crezca porque me parece una iniciativa que va a apoyar de forma gratuita, porque además es gratuita, a la danza y a los artistas. Creo que deberías hablar un poco más de eso, para que lo conozcamos. ¿Qué es esa plataforma? Pues MyDance es una iniciativa que surge en 2018. Es una plataforma similar a Facebook o Instagram, donde actualmente hay 2.500 escuelas dentro de España. Puedes abrirte un perfil como escuela y gestionar automáticamente todas estas inscripciones que antes se hacían por Paga Bizum, Apúntame, tal y cual. Tiene protección para los menores, tiene un sistema de almacenamiento para los vídeos de las clases de baile con seguridad, para que si haces twerking no lo vea un tío raro si tu hijo está, por ejemplo, haciendo twerking. Y actualmente estamos abriendo, vamos a abrir a otros países, pero estamos abriendo a tema de espectáculos y demás. Entonces lo que queremos es que haya ofertas laborales, quitar a las agencias de por medio que cobran comisiones por focalizar siempre los mismos nombres para proyectos, democratizar la danza y que todos esos beneficios que se pierden vayan directamente a reivindicar el valor del artista. Entonces espero que el proyecto en el que yo llevo dirigiendo el departamento jurídico ya 5 o 6 años siga creciendo, porque ahora mismo está en la aceleradora Lanzadera, que nos han publicado como una de las 25 startups más interesantes para 2025. Lanzadera es una aceleradora de empresas que la tiene Juan Roig, presidente de Mercadona, y bueno, esperemos que crezca la Que iniciativa. crezca. Bueno, pues mira, sí que la gente la conozca, porque yo no la conocía. Luego os paso Sí, el link, os va a gustar. sí, sí, sí. ¿Disfrutas de trabajar con bailarines? Sí, con bailarines, con creativos y con artistas me encanta. Cuando es creativo estás condenado. Total, al final lo buscas, ¿no? Sí. Si tuvieras que quedarte con una técnica de danza, ¿con cuál te quedarías? Mm, pues fíjate, no sé cómo, si de danza a danza, pero con saber estirar bien. Sí se considera técnica porque luego acabas machacado. Con clase de elasticidad, Sí, ¿no? Básicamente. sí, sí. ¿No eres flexible de naturaleza? No, ahí trabajo un poquito, pero Es duro. sí. Ya, te entiendo. Y última pregunta, ¿qué parte de tu trabajo es la que más disfrutas? Pues ver a la gente con la que he apostado en los proyectos que se hacen de corazón realizarse. La verdad es que yo he asumido la figura de que lo que quiero apoyar a la cultura es estar un poco. No necesito el foco, no necesito que mi nombre esté ahí, lo que necesito es apoyar de forma indirecta lo que yo creo que es necesario para el valor cultural y eso es lo que disfruto, ver a la gente con buenas iniciativas como vosotras o como para cualquiera que quiera aportar al sector cultural conseguir sus proyectos, porque al final me siento parte, Claro, no indispensable pero subsidiaria bueno. y me gusta ver el éxito ajeno cuando tiene buena dirección y buen fondo. Joder, pues muchas gracias porque realmente creo que lo que haces es muy necesario y que la gente lo tiene que saber más. Nada, pues ahora Tienen que conocerlo. Y nada, y bueno, te hemos dado una chapita para que la pongas si quieres en algún sitio del pod.
Perfecto. Y ya está. Y muchísimas gracias por venir aquí en sábado, que sé que tenemos vidas muy ajetreadas todas, pero de verdad que ha sido muy interesante. Nada, pues encantado. Gracias a vosotras por invitarme y si dentro de unos meses necesitáis algo más, Oye, por cierto, mm, ¿alguien que sea interesante que tú creas que puede venir al podcast a compartir? pues interesante mucho, pero tengo un amiguete que ha sido profesor de danza, se llama Pablo Sala y él es un tío muy creativo que además está muy por la cultura de siempre, desde las raíces hasta lo comercial y que aparte es una mente inquieta y ahora está diseñando ropa. Se llama PS Design, lo que tiene en Instagram, os invito a seguirle y creo que deberíais invitarle porque tiene propuestas a nivel culturales en lo que es la industria de la moda muy interesante relacionada con el streetwear y el mundo de los artistas y un conocimiento profundo de la danza de hace muchos años que creo que tiene mucho que aportar. Así que Pablo, vente. A vosotros muchas gracias por ver el capítulo hasta el final y si te ha gustado, ya sabes, dale un like, suscríbete, hazle una pregunta a Lucas y ya está. Nos vemos en el siguiente. Chao.